Hola queridos amigos, bienvenidos a otro programa de Contracara aquí por TLV1, Toda la Verdad Primero. Agradecemos a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan, muchas gracias. A los que colaboran con TLV1, le damos todo nuestro agradecimiento, su apoyo a este canal es fundamental para que podamos transmitirles y llevarles a todos ustedes, como siempre hacemos, toda la verdad. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web, que es www.canaltelv1.com. Debajo de este programa las redes sociales que nos mantienen diariamente en contacto. Y como siempre ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que con la Virgen de Luján le pedimos nos ilumine, nos cuide, nos guíe por el camino del bien, la verdad y la belleza. Y como Argentina tiene sus enemigos ocultos, nuestra Hispanoamérica, nuestra fe católica y por supuesto este canal, le pedimos a María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Programa de hoy. Vamos a tocar, tenemos una visita muy especial. Para mí es un gusto poder tocar un tema que hoy, ayer, 19 de junio, se cumplieron 1700 años del primer concilio de Nicea. En el año 325, bajo el emperador Constantino I, se llevó a cabo el primer concilio sinoidal, llamémoslo, ecuménico, sobre la fe católica y donde se sientan las bases que hacen a la fe católica o cristiana dentro de los siguientes mil años. Hoy vamos a tocar un poquito este tema porque amerita, ¿no?, hacer un homenaje a este concilio de Nicea y nuestro invitado es un experto en estos temas. Me gusta la perspectiva en la cual la va a plantear y para mí es un gusto presentar al vicario patriarcal, arzobispo de la Iglesia Católica Apostólica Siriana Ortodoxa de Antioquía en la Argentina. Para mí es un gusto compartir el programa con Monseñor Crisóstomo Gasali. Gracias, Monseñor, por estar con nosotros. Gracias, Juan. Dios lo bendiga a este canal. Yo también siento muy contento con la cruz, la Virgen de Guadalupe. Y aquí es el canal bendito. Cuando uno pide, tenemos la fe que Dios nunca defrauda. Dios nunca defrauda. Y aparte ya lo tuvimos una conversación hace como 10 años atrás, 8 o 9 años atrás, puede ser, que fue muy agradable y que nos contó un poco de lo que era la Iglesia Católica Apostólica Siriana Ortodoxa de Antioquía, que todavía mantiene como lengua el arameo, ¿no? La lengua del cristianismo, la lengua de la época. La lengua de Cristo. La lengua de Cristo. Así que bueno, y después empezó un curso que ahí quedó, pero algún día lo vamos a completar. Grabamos clases. Sí, que lo tenemos en CEPA, ¿no? En Centro de Estudios Pensamiento Americano. Monseñor, aparte de agradecerle que esté con nosotros y que nos dé, obviamente, una clase en esto, ¿no? Se cumplieron 1700 años, en el año 325, ¿no? 1700 años donde se sientan las bases, ¿es así? Se sientan las bases del cristianismo para cómo va a ser desarrollado, cuáles son las centralidades, ¿no es cierto? Cristo como centro de toda la creación, Hijo de Dios, y obviamente que dio su vida por nosotros, ¿no?, por nuestros pecados. ¿Cómo lo entendía el concilio, este concilio siendo ecuménico? Es el primer concilio ecuménico. De Nicea, llamado por Constantinos, hijo de Helena. Helena, la madre reina Helena, es siriana, hija de un sacerdote de la zona de Urfa. Entonces, Urfa hoy es Şanlıurfa Urfa en sur de Turquía. Porque los sacerdotes se casan según el sistema ortodoxo. Así, Helena fue casada y nadie puede borrar a Helena porque Helena descubrió la Santa Cruz, lo que festejamos cada año el 14 de
septiembre. Y así con mucho trabajo de Elena, Constantinos enfrenta un problema eclesiástico. Yo debo hacer una pequeña introducción sobre primero las 10 persecuciones, lo que sufrió el cristianismo después de la muerte de Cristo, la ascensión, resurrección, etc. Y hasta 313. ¿Qué pasó en 313? Tenemos un decreto de Constantinos, un decreto que da la libertad del Imperio Romano, la verdad. El Imperio Romano da la libertad a los cristianos a adorar a Jesucristo. Entonces, 10 persecuciones que la historia de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, porque aquí, Juan, no tenemos católico ortodoxo. No hay término ni católico ni ortodoxo. Hay una iglesia única, única, unida, enfrenta todo. En ese tiempo, hasta muchos siglos después, no tenemos diferencias, no tenemos cismas. Lo que pasa que acá la iglesia mundial, podemos decir, igual el término católico quiere decir universal. Claro. Antes que hablamos sobre esto, es término de San Ignacio de Antioquía, escribió a la carta a los Esmirna, describiendo que la iglesia es católica, que quiere decir universal, porque hubo dos grupos peleados entre ellos, convertidos al cristianismo, paganos convertidos, judíos convertidos. Entonces comienzan a poner regla, que hay que aplicar la regla de la circuncisión, después pasar al cristianismo. Ese fue en Antioquía, porque Ignacio fue el sucesor de San Pedro, martirizó el 107 en Roma, pero era el obispo de Antioquía, después de San Pedro. Así formó la base doctrinal que la iglesia es iglesia católica, que quiere decir universal. En su tiempo no hubo problema. Hoy la gente dice católico ortodoxo porque después, mucho después, surgieron cismas. Entonces el problema que el cristianismo en general, no solo el cristianismo oriental, el cristianismo general, porque el Imperio Romano aplicó 10 persecuciones, no solo en la zona de Medio Oriente. Muchos mártires en la Europa, en todas estas zonas que llegaron los santos apóstoles, llegó San Pablo, por ejemplo, fueron perseguidos por el nombre de Cristo. Como el Imperio Romano arrancó en el 47 con Julio César, después, muy tarde, tenemos la entronización de Constantinos como emperador, y aquí recién hablamos la influencia de la madre. Después él defiende el cristianismo Constantinos. Pero igual no podemos olvidar, superar estos casi 320 años de persecución. 320 años hasta que descansó el mundo con el decreto de Milano, en donde el Imperio Romano da libertad a los cristianos a adorar al Señor Jesucristo. Bueno, no tenemos ninguna forma doctrinal para lo que dice hoy concilio ecuménico, pero tenemos antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes para comprender cuando hay problema que enfrenta la iglesia? No sé, recién en la introducción dijo que nos atacan, nos persiguen. Siempre hay problemas. Y esto pasó en los días de los santos apóstoles. Por ejemplo,
en Hechos 15. En Hechos 15 dice, entonces los apóstoles, 15:22. Entonces los apóstoles, los presbíteros, la iglesia entera decidieron elegir algunos, enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas como Barsabás y Silas, hombres entre los hermanos. Acá fue un problema que los gentiles que entran al cristianismo tienen en su cultura algunas costumbres fueron rechazados por los santos apóstoles. Entonces, Hechos 15 te da idea, aunque simple, pero importantísima, porque son decisiones de los mismos santos apóstoles. Decisiones de los mismos santos apóstoles. Este fue que arrancó con Pedro. Pedro hizo un discurso, Santiago hizo un discurso sobre qué costumbres podemos aceptar o qué costumbres no podemos aceptar. Entonces, Hechos 15 explica muy bien, no lo voy a leer todo, acá dice, el Espíritu Santo y nosotros mismos, santos apóstoles, hemos decidido no imponerles ninguna carga más que las indispensables, a saber, que se abstengan de la carne inmolada a los ídolos. ¿Está bien? Coma. Y de la sangre. Coma. De la carne de animales muertos sin desangrar y de la inmoralidad sexual. Harán bien en cumplir todo esto. Entonces tenemos un problema. ¿Cómo soluciona el problema? Se juntan los santos apóstoles. Primero es la primera regla. Primera regla en la sinodalidad, que se juntan los hermanos de la misma iglesia en un lugar a discutir solución para este problema. Este primer punto. Segundo, ¿quién llama? Todos llaman, pero el más importante en toda la reunión, como dice Hechos Apóstoles, dice el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, todo falso. Sin el Espíritu Santo, todo falso, porque no reflejan la opinión de Dios, sino la opinión de... Entonces, este es el más importante en Hechos 15:28, el Espíritu Santo y nosotros mismos. Es por eso, en general, en cualquier concilio, primeras oraciones de los reunidos presentes son oraciones de convocar el Espíritu Santo. No existe concilio a solucionar el problema sin el Espíritu Santo. Y saca las resoluciones y se aplica. Esta fue la forma muy simple bajo de la persecución. Bajo de la persecución romana, lo que vivía el mundo en su tiempo. No se puede olvidar que este fue casi el año 51, y los santos apóstoles tienen un libro, se llama Didascalia Apostolorum, o Apóstoles, la Didascalia de los Santos Apóstoles. Este libro tiene gran guía. Ahora vamos a ver por el concilio de Nicea, lo que este año celebramos 1700 años por su concilio. Vamos a ver la resultado, lo que hasta el día celebramos en cada día y leemos credo. Se llama credo. Credo dice,
creemos un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, todo visible e invisible, un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. Este es el credo niceo-constantinopolitano que se va a completar. El uno dice, como esta confesión cristológica, a confesar. Antes de, perdóname Juan, antes de entrar en quiero recordar algo dulce de San Pablo, como él hizo muchas veces. Quien lee bien la Biblia va a ver que tenemos muchísimas confesiones cristológicas, especialmente en la Santa Biblia. Por ejemplo, Pablo dice en 1 Corintios 15, hermanos, les recuerdo la buena noticia que yo les ha predicado, que ustedes han recibido y a cual yo he predicado, ustedes recibido. ¿Qué doctrina? Que ustedes han recibido, la cual permanecen fieles. ¿Fieles en qué? En la doctrina, no fieles en la palabra, fieles en lo que enseñamos, porque después San Pablo dice, si viene un ángel del cielo, predica afuera lo que enseñamos, sea anátema, sea condenado. Entonces Pablo acá, 1 Corintios, dice, hermanos, les recuerdo buena noticia que yo les he predicado, que ustedes han recibido, a la cual permanecen fieles, por ella son salvados. Por ella, la doctrina sana ortodoxa, son salvados. Acá dice San Pablo. Si la conservan, tal como yo se le anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. Les ha transmitido en primer lugar que yo mismo recibí Cristo, murió por nuestros pecados. Todo Juan, es doctrina, confesión cristológica que describe la característica del Salvador, del Redentor, aquí. No describe cualquier cosa, porque toda nuestra fe es en un Señor, se llama el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué característica tiene este Señor Jesucristo? Para que vamos a hablar un poquito más. Para que Arios rechaza la divinidad de Jesucristo. Pablo dice, Cristo murió por nuestros pecados, Redentor. ¿Está bien? Conforme a la Escritura, fue sepultado, que nadie lo puede renegar. Resucitó al tercer día, la doctrina de la resurrección. De acuerdo con la Escritura, se apareció a Pedro, resucitó. Entonces, Cristo nuestro es Cristo vivo. No adoramos un Cristo muerto. Porque dice apareció. Y ahora vamos a reflexionar, ¿cuáles son las características de un apóstol? Un apóstol primero debe recibir la doctrina, enseñanza del mismo Jesucristo. Debe ser testigo de su doctrina, debe ser testigo de su muerte y resurrección. Se llama apóstol. Esto es lo que pasó con los 12 y con San Pablo también. Entonces, fue sepultado, resucitó al tercer día, de acuerdo con la Escritura, se apareció a Pedro, después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, la mayor parte de los cuales vive aún y algunos han muerto. Además, se apareció a Santiago, a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí, que soy como el fruto de un aborto. Esto todo San Pablo. Y sigue una confesión maravillosa sobre la resurrección de Cristo. ¿Por qué leo esto, Juan? Porque
las confesiones cristológicas comenzaron a aparecer lo que vimos en los santos apóstoles, lo que vimos en un ejemplo, hay muchísimos ejemplos de San Pablo. Y también lo que vamos a ver, la fe de la credo apostólico se llama. Credo apostólico dice: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, en un Jesucristo, su Hijo único, nuestro Señor, que fue concebido por obra gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. En castellano dice Hades también. Al tercer día resucitó de entre los muertos, porque no adoramos un Señor muerto. Cristo vivo. Nuestro Cristo, como dice Hechos Apóstoles, en Él existimos y vivimos. En Él y movemos también. En Él existimos, vivimos y movemos. Entonces la Iglesia cristiana en general no adora a un Dios muerto, por eso resucitó. Subió al cielo, está sentado a la diestra de Dios Padre, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y muertos, y creo en el Espíritu Santo. Hasta aquí fue el concilio, más o menos, el credo de Nicea. Después creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, con el Padre y el Hijo reciba una misma adoración y gloria. En la Iglesia, que es una santa católica apostólica, creemos en el bautismo, resurrección de los muertos, el perdón de los pecados. Fue completado en Constantinopla. El concilio de Nicea hasta el Espíritu Santo. Concilio de Constantinopla 381 completaron, porque hubo otro problema. Es una introducción muy pequeña sobre el problema y por qué hay que convocar un concilio ecuménico. Cuando hay problema, llama. Ahora, ¿qué característica tiene el concilio ecuménico? Primero, el concilio ecuménico es una característica muy privilegiada, refleja el amor verdadero de Dios, en los hermanos obispos de toda la Iglesia. Como decimos recién, no hay en ese tiempo, 325, no existía ni católico ni ortodoxo. Recién la Iglesia se descansa de 10 persecuciones. Entonces, lo que leí, que todos los participantes del concilio de Nicea eran casi 318. Constantino llamó, asistieron 318. Dice un comentario que la mayoría de estos padres obispos, y no obispos también, por ejemplo, San Atanasio era diácono de Alejandría, San Efrem nuestro era diácono, fue con Jacobo de Nasibin a asistir a Efrem el siriano, era solo diácono, él quedó diácono. Pero dice el comentario que la mayoría de los padres obispos tenían castigos en sus cuerpos por las persecuciones, lo que pasaron. Claro. Mano cortada, pierna cortada. Sí, martirios totales. Esto es lo que fue, porque recién descansó el mundo y tenemos problema, ahora que vamos a ver un poquito de arios, etc. Entonces, primero, la sinodalidad es el mejor característica cristiana privilegiada que refleja el amor verdadero del mismo Dios en la reunión de los padres obispos de todo el mundo. Y también
el concilio ecuménico, es copia fiel por el concilio de los santos apóstoles. Porque quien maneja es el mismo Dios en su Espíritu Santo. Quien maneja, administra, que piden de Dios por su Espíritu Santo que nos guía, como recién arrancamos la grabación, pediste que iluminación de Que nos Dios ilumine, y claro. protección. Entonces la mano de Dios, como fue en los santos apóstoles en Hechos 15, debe estar en cada concilio ecuménico. Y no olvidamos que aquí, en Nicea 325, es el primer concilio ecuménico que festeja, celebra el mundo contra un hereje, se llama Arios, que rechaza la divinidad de Cristo. El segundo carácter de esta sinodalidad que forma constitución de la fraternidad. En el amor y en las personas de los padres santos, padres santos participantes, que están responsables por el futuro de la iglesia. Por el futuro, porque en los santos apóstoles decidieron muchas decisiones. Aquí deben tener responsabilidad que van a decidir por eso piden de Dios. Protección de Dios. Por el futuro de la iglesia, invocando el Espíritu Santo para dar un testimonio verdadero de la unidad. Como dice Jesús, dice nuestro Cristo, sean uno. Entonces, todos están responsables de esta forma. El tercer carácter de la sinodalidad es el único camino seguro, ortodoxo, a conservar la doctrina de la Iglesia. Es el único, no hay otro camino. Porque ahora que vamos a ver la fe de Arios y la fe del concilio de Nicea. Entonces es el único camino a proteger la iglesia de las herejías, a proteger la iglesia de la doctrina falsa y las sectas, etc. Después viene la confusión, el hermano al hermano, con cuatro tronos apostólicos, lo que son Jerusalén, Alejandría, Antioquía y Roma. Después, mucho más tarde, vamos a ver que Constantino hace el trono de Constantinopla. Entonces tenemos trono de Constantinopla. Pero los tronos apostólicos, que fueron, por ejemplo, Antioquía fue por Pedro. Pedro predicó Antioquía, el 37. Después predicó en Roma, lo martirizó en Roma San Pedro. Alejandría por la predicación de San Marco. Jerusalén es el mejor lugar honorífico para el Señor Jesucristo. Roma también Pedro. Entonces, tronos apostólicos. Este no quiere decir que anular las otras iglesias, sino hubo como una administración muy bien organizada, depende del trono. Depende del trono. Ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo en una ley de Nicea ponen que se respeta las decisiones del trono de Alejandría en proteger la fecha de la Pascua. Yo le propongo como esto lo vamos a decir después de este pequeño corte. Okay. Vamos a seguir un pequeño corte, volvemos enseguida como el señor Crisóstomo, hablando obviamente del primer concilio de Nicea. Ya volvemos.
Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Televe1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Televe1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Televe1, toda la verdad primero. Bueno, continuamos nutriéndonos, ¿no es cierto?, de lo que fue, o por lo menos las bases que se sientan en el primer concilio ecuménico, ¿no?, de Nicea, aquí con Monseñor Crisóstomo Gazzali, de la Iglesia Católica Apostólica Siriana Ortodoxa de Antioquía. Monseñor. La sinodalidad hablamos. Sí. Hablamos una introducción sobre el concilio apostólico en Hechos 15. Sí. Hablamos por la confesión de la fe, que quería decir que hubo confesión cristológica en la Santa Biblia, por ejemplo, de San Pablo, por ejemplo, en el libro de Didascalía de los Santos Apóstoles, sobre la persona del Señor Jesucristo, que ahora vamos a seguir, y hablamos sobre la característica de qué quiere decir sinodalidad, por qué se llama un concilio ecuménico, quién puede llamar, quién puede asistir, y quién va a aplicar estas decisiones. El problema de Nicea, que después que descansó el mundo de las 10 persecuciones, el año 313, aparece un sacerdote de Alejandría, se llama Arios. Arios estudió... Arios, un sacerdote. Sí. Estudió en Alejandría y también estudió en Antioquía. Arios puso muchas ideas contra la divinidad de Jesucristo. Ahora, para simplificar la idea, es homoousios. Homoousios es igual en la sustancia. No podemos olvidar que en el siglo III y IV
en la teología no teníamos definiciones teológicas claras para definir la diferencia entre usía, naturaleza, entre substancia, y entre también persona, prósopo, persona, farsufo en arameo, y también hipóstasis. ¿Sabes qué, Juan? Me llama que quiero introducir la Santísima Trinidad, que te va a gustar. Santísima Trinidad, por un ejemplo muy simple, son 3 personas, mía, usía, una naturaleza, una substancia. Es como el Sol. El Sol tiene su planeta, existe en el planeta Sol, tiene luz y tiene rayos, ¿no? O tiene calor. 3 no se puede separar. Es el mismo como Santísima Trinidad. El homoousios, las 3 personas son igual en la substancia. El problema de Arius que no pudo comprender, ahora voy a explicar las ideas de Arius, que él, según lo que estudió de filosofía, etc., que un criado, como consideraba Jesucristo como criado, que es igual al Padre. El primero. Segundo, en ninguna manera el criado no puede tener ninguna relación con el Padre, que es causa de las causas. ¿No es así? Entonces, no podría comprender que es lo que decimos el homoousios, igual en la usía, en la substancia. Porque el Padre no existe, porque el Hijo hubo tiempo que no existe, sino el Padre siempre existió. En el tiempo que el Hijo, antes de nacer, nació del Padre. Acá tenemos que el criado no es homoousios, no es igual en la substancia, porque el Padre tiene como enotita, como una unidad única como Dios. Entonces no puede tener ninguna relación entre Padre e Hijo. El Hijo también, como criado, no puede ser homoousios igual en la substancia en relación con el Padre, que en la parte que es la voluntad paternal. La voluntad del Padre. La Iglesia Católica Apostólica confiesa, todas las iglesias apostólicas, que el Hijo, nacido del Padre antes todos los siglos, luz de luz, engendrado, no criado, de la misma naturaleza con el Padre. Entonces, todo claro. Y el nacido en el tiempo por el Espíritu Santo y la Virgen María. Esto es lo que confesamos. En un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, Hijo único, nacido del Padre antes todos los siglos, Dios verdadero de Dios verdadero, luz de luz, engendrado, luz de luz, engendrado no criado, de la misma naturaleza con el Padre. Por todo fue hecho. ¿Qué por todo fue hecho? Por todo fue hecho, que quiere decir, Dios creó al mundo en su Hijo. Puede decir ayuda. En Hebreos 1, San Pablo dice, después que Dios nos habló en
Antiguo Testamento, en los profetas, nos habla hoy en el Hijo. Entonces, nacido del Padre, antes de todos los siglos, nacido de la Virgen María, el Espíritu Santo, en el tiempo. Este tema, Arios no pudo comprender, porque acá hay muchas citas bíblicas que podemos revisar, pero si no... Y ahí es donde se lo condena, digamos, en Nicea. Tenemos para el Hijo, también algunos comentarios sobre Arios, que antes todos los siglos, Jesucristo como criatura de Dios Altísimo no tiene la misma característica de la misma substancia de su Padre. Es lo que, porque él considera como criatura o criado que tiene otra característica. No es el igual en la substancia. Claro. Usted llama divinidad, acá tenemos un poco descripción definitiva, que es substancia, igual, homoousios, igual en substancia, como el Padre igual en substancia al Hijo igual en substancia al Espíritu Santo igual en substancia al Padre y al Hijo. Estas son la característica hipostática de la Santísima Trinidad. Todo es igual en la substancia. Ahora, el Padre, esta es la característica de las hipóstasis. El Padre nace al Hijo antes todos los siglos. Y procede al Espíritu Santo, el Padre. El Hijo nace del Padre y envía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo procede del Padre y se envía del Espíritu Santo. Juan 15, Cristo dice, los enviaré, no los dejo huérfanos, los enviaré mi Espíritu Santo. Es una idea muy pequeña es un tema muy doctrinal, pero necesita aclarar. Entonces Arios no creía que el criado, que es el Hijo, es igual a la substancia de su Padre, agrega que está sujeto al cambio. Agrega, está sujeto al cambio. Bueno, mucho más tarde, en el Éfesos, en 431, vamos a ver que Jesucristo es completo Dios, completo humano, la misma persona de Jesucristo, la misma hipóstasis de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Hijo, se encarna de María Virgen y del Espíritu Santo, es un Jesucristo. Entonces, todas estas cosas que Jesucristo está sujeto, no está igual, lo discuten en el sínodo. Sí. Agrega el señor Arios que es sujeto al cambio y se avanzó para ser hijo de Dios según la gracia del Señor. Según la gracia del Señor. Bueno, este fue un tema muy fuerte en las jurisdicciones que recién hablamos, que tenemos Alejandría. Como él es de Alejandría, Alejandría incluye como todo África, que en su tiempo tenía Alejandría, Libia, era de Libia el señor Arios, sacerdote, y Pendápolis. Entonces la jurisdicción del trono de Alejandría incluía Libia con Pendápolis, cinco ciudades se llaman. Hicieron en el 320 un concilio, pero tópico, regional,
no es ecuménico. El ecuménico toma lo que recién decimos, el formato original de los santos apóstoles, Hechos 15. ¿Está bien? Lo que hicieron los 320 con el obispo de Alejandrías, rechazaron las declaraciones de Arios y lo condenaron como hereje. Ahora, ¿qué pasa? Después de condenar toda la herejía de Arios, después del 320, la fe apostólica, esto lo explica mucho San Atanasios en un libro sobre la encarnación del Verbo y en una carta a los arianos. Escribe San Atanasio carta, pero todo en griego es San Atanasios. Entonces el problema con el señor Arios, que fue a pedir ayuda de obispos orientales, como él estudió en Antioquía también, pidió de otros orientales. Comienza a arriesgar la fe apostólica ortodoxa a riesgo, porque comenzamos a tener unas divisiones en el cuerpo de la misma única, unida iglesia. Y así tenemos el problema muy grave, que tenemos un cisma entre los obispos que apoyan a Arios, que no todos son de Alejandría y no todos son de Antioquía, sino un grupo que apoyaba. Esta palabra hasta el año 320. Vivió la iglesia una persecución especial, ahora una persecución generada por este señor, nueva, una persecución, porque dividió hasta que asume Constantinos en el 18 de septiembre 324. Lo que podemos hablar muchísimo sobre la influencia de la madre, que reina Santa Elena, en donde apoyó que, hijo, hay que solucionar los problemas. Entonces, octubre 324 comienza Constantinos a llamar a los obispos a atender a este concilio llamado en Nicea. En Nicea dicen que se llama SNIC, hoy está en Turquía. Y así estudiaron estos temas, lo que recién mencionamos del señor Arios, y lo que voy también a mencionar, un tema nuevo de las herejías de Arios. La verdad, estudiaron mucho la vuelta de los herejes, cómo aceptamos muchos cánones. Un tema muy fuerte que tenemos antecedentes también es la fecha de la Santa Pascua. Claro, entonces en Nicea se analiza el tema del arrianismo para resolver y ya determinar la divinidad de Cristo, o por lo menos como esencia, la declaración de la Trinidad, que es lo que plantean que eso va a invocar en cada vez que hay encuentros, ¿no es cierto? Porque se lo entiende como tres personas distintas en un mismo cuerpo. La determinación ahora de la fecha de la Pascua, ¿no? Que es lo que tenemos que tocar ahora. Hay que tocar este tema importantísimo, que fecha de la Pascua, sin olvidar que problemas causados por el señor Arios, comenzó a cantar himnos, creo que se llama Talia, algo que enseña que Cristo no es el homoousios, igual en substancia.
Costó mucho, porque el mismo... tenemos 3 grupos. Grupo de arios, encabezado por Eusebios de Nicomedia, el grupo de los ortodoxos, católicos ortodoxos de Alejandros y Atanasios de Alejandría. Estaba de nuestra iglesia San Jacobo de Nasibin y San Efrem. El grupo también que no involucró en los dos era de Eusebios de Cesarea. Bueno, el tema de la Pascua es un tema también, se fue estudiado. ¿Con qué base? Porque ¿en qué fecha festejamos la Pascua? ¿Y qué día festejamos la Pascua? Entonces yo la verdad, quien quiere seguir este tema más profundo en patrología orientales, en traducciones de Hefel, también sobre las decisiones de santos apóstoles, hay un libro, se llama Didascalía de los Santos Apóstoles. En este libro, igual como recién mencionamos, hay antecedentes por la fe cristológica, como leemos en San Pablo, ¿no? Hay también antecedentes sobre la Pascua en creo en el canon 21, en el canon 22 el mismo libro de los Didascalía de los Santos Apóstoles. Usted debe dar cuenta que este documento internacional está abierto a todo el público hoy en día. Está en patrología orientales, en traducciones latín y siríaco. Está en los documentos de Hefel también. Está traducido en muchos idiomas de las fuentes originales. Yo traducí al español algo muy significativo para que comprendamos qué decían los santos apóstoles cuando se festeja el mundo cristiano Pascua. Porque en Nicea deciden, que voy a leer, pero al final deciden que se festeja el mundo cristiano, la Pascua del Señor Jesucristo, el primer domingo que sigue de 14 de la luna. ¿Está bien así? El mes de abril. Entonces quedó como regla, pero esta regla también tiene antecedentes. Estos antecedentes vienen de la didascalía de los santos apóstoles. Didascalía quiere decir la enseñanza. Didascalía, palabra griega. Entonces los santos apóstoles ayudaron en definir la fecha de la Pascua. Todo esto, Juan, fue según el calendario juliano, lo que hasta el día todas las iglesias católicas ortodoxas celebran según Nicea. ¿Da cuenta? Porque consideramos que esta decisión es decisión sagrada. Como es el homoousios, que el Hijo es igual al Padre en la substancia, entonces las otras decisiones, además, en el sexto canon, porque Nicea pone 20 decisiones. En el sexto dice, se respeta el lugar de la iglesia de Alejandría en definir la fecha de la Pascua. En Nicea. Un antecedente. Hoy en día es lo que se habla 40 días después de lo que es la fiesta de la carne, ¿no? Aparentemente, del carnaval. Son 40 días posteriores y ahí viene la Pascua. ¿Según qué calendario? El calendario ahora. Porque hoy sufrimos de 2 calendarios. Calendario juliano, calendario gregoriano, que apareció después. Pero en la iglesia primitiva, lo que estamos hablando, por ejemplo, en Nicea,
una iglesia. No hubo dos iglesias. ¿Te das cuenta? Esta iglesia, por ejemplo, 325 en Nicea, pone regla en qué fecha festeja. El domingo que sigue. Hay regla, Juan. Sí. Debe ser domingo. No puede tener la misma Pascua con los judíos. Segundo, el primer domingo después de 14 de la luna. Hay regla. Hay regla. Esta regla no vino porque fulano quiso. Esta regla vino después de muchos estudios en Nicea y antes de Nicea. Esto es lo que... Claro. que no sé si te gusta que lea un poquito de ¿Cómo no? la enseñanza de los apóstoles. Por favor. Dice, por tanto, hermanos nuestros, os corresponde en los días de Pascua indagar con diligencia y guardar vuestro ayuno con todo cuidado. Y deben comenzar cuando vuestros hermanos del pueblo celebran la Pascua, porque cuando nuestro Señor comió la Pascua con nosotros fue traicionado por Judas y después inmediatamente comenzamos a afligirnos porque Él fue arrebatado de nosotros. Según el número de la luna, ¿ves? Después de 14 de la luna, calendario, hay calendario lunar, hay calendario solar. Este de los santos apóstoles. Como contamos, conforme al cómputo de los hebreos creyentes, el 10 de la luna, el segundo día de la semana. Y sigue, es un artículo muy largo, pero este solo que quería iluminar a la charla, que no es lo que uno que quiere. En la iglesia hay doctrina. Y la fecha de la Pascua también es doctrina. Doctrina porque si no quieres aceptar la doctrina de los santos apóstoles, entonces ¿para qué aceptar el concilio de Nicea? ¿Para qué aceptar? ¿Por qué aceptamos que Jesucristo es Dios y no aceptamos el homoousios? Es por eso lo que hablamos por el tema de la sinodalidad. Hay una responsabilidad grande en los padres de la Iglesia en definir la doctrina de la Iglesia. Bueno, para cerrar, si querés, hay 20 cánones que incluyen muchos problemas. Por ejemplo, sacerdotes casados, por ejemplo, el tema del bautismo de los que vuelven a la fe, estos temas, aparte que la condenación de Arios y sus seguidores, y también la fecha de la Pascua, hay 20 cánones, están... Todos esos se establecen en Nicea. En Nicea. Y lo que viene después, en Constantinopla, toma Nicea como una fuente. Porque esto pasó en el credo, lo que rezamos hasta el día en nuestra iglesia, credo niceo constantinopolitano. La primera parte formada en Nicea, la segunda que aparece en Macdonios, 381, entonces también en Constantinopla se arma concilio ecuménico, condena a Macdonios y dice, creemos el Espíritu Santo. Porque el niceno termina en creemos el Espíritu Santo. En el constantinopolitano sigue y creemos el Espíritu Santo, Señor, dador de vida, que procede del Padre, con el Padre el Hijo reciba una misma adoración y gloria. En la Iglesia, que es una santa católica. ¿Hay algún otro tema más que toca en el Concilio de Nicea? Estos temas, el más Solamente importante, estos temas. Claro, el arianismo, porque primera vez después... Porque era la parte más importante, ¿no? Más Que se ponía en duda la divinidad. Y la Pascua, ¿y cuándo festejamos? ¿Qué fecha?
usted da cuenta que los santos apóstoles, Medio Oriente, abril, en Medio Oriente es en donde florece los flores, etcétera. Es la época de la primavera. Este es lo que tiene gran significado, que Cristo resucita. La época acá cambia. Sí, sí, sí. Hoy abril acá es otra cosa. Pero en general los santos apóstoles ayudaron en definir el mundo, porque comienza la iglesia a crecer en todo lado. Los obispos comparten las actas, entonces aquí se limita la herejía hasta que muere. Y la fe queda fe apostólica. En las iglesias rezan: creemos un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo, la tierra. ¿Ves? Ya tenemos una confesión, aparte que como antecedentes, viste que todo tiene antecedentes, que tenemos fe de los credo apostólicos se llama. Muy interesante. Y eso rige perpetuo hasta hoy en día. Nosotros, como Iglesia Siriana Ortodoxa de Antioquía, hasta el día es el credo oficial. En todas las oraciones de la mañana, de la tarde, de la misa, todas las ceremonias, cada ceremonia o cada sacramento termina con creemos un solo Dios, el credo, servicio de la Virgen, servicio de los santos. Bendición final. Cada ceremonia. El credo. Y no creo que solo nosotros, todas las iglesias apostólicas deben tener el mismo rito. Todas las iglesias apostólicas tienen este orgullo de rezar este credo niceo-constantinopolitano, que arrancó en Nicea. Por eso este año celebramos 1700 años. Porque uno siente que gracias a ti, Señor, que se borró esta herejía de Arios y podemos confesarte bien, en alabanza, en gloria a su nombre, la fe verdadera, la fe ortodoxa, ¿no? Se genera, ahora estamos viendo como la Iglesia Católica Apostólica Siriana Ortodoxa de Antioquía, y tantas otras denominaciones, llamémoslas primas hermanas de la Iglesia Católica, ¿no? De la fe de Roma, llamémoslo. Todo tiene la misma fe. La misma fe. Por ejemplo, en Seica, que formamos parte como iglesia miembro, todas las iglesias, Comisión Iglesias Cristianas en Argentina, consideramos que este credo, donde nos reunimos, rezamos este credo. Por la Católica Romana, por muchas iglesias evangélicas también, y todas las ortodoxas. En Argentina hay algo que se llama Comisión Iglesias Cristianas Argentina. Este incluye católico romano, evangélicos, ortodoxos. Todos, cuando nos reunimos, gracias a Dios, rezamos este credo. Cuando se plantea lo ortodoxo, se supone que la ortodoxia es la más antigua, la más fiel, la más... ¿Cómo se distingue la ortodoxia de las iglesias con sus patriarcados frente a, por ejemplo, la Iglesia Católica, que no lleva el nombre de ortodoxa? Pero la ortodoxia es un término de fe recta, no refleja división eclesiástica. ¿Me entiendes? Es solamente un... La fe recta no quiere decir que refleja de ninguna manera, según mi opinión, de ninguna manera refleja divisiones. Porque la católica romana, católica es universal.
Y nosotros en el mismo También. credo, lo que rezamos en la iglesia, que es una santa católica, universal. Hasta que en el arameo, en el latino, este es lo que recién mencionamos sobre Ignacio de Antioquía, en la carta a los Esmirna. Dice que la iglesia es católica. Entonces, no hay que desviar del camino, Claro. porque la iglesia, Juan, la iglesia de Cristo es una. El uno dice, ¿quién es para hacer divisiones? San Pablo dice en Romanos 16, aquellos que arman divisiones y escándalos no sirven a Dios sino a sus intereses. Pero el término católico, el término ortodoxo, católico, apostólico. Lo ortodoxo es fe recta. Y la fe recta debe estar en todas las iglesias. No es solo por zona regional. Es como Nicea. Claro. Nicea fue todas las iglesias, 318 obispos, representantes también, de todo el mundo. Nada que ver con iglesia fulana o iglesia fulana. Claro. El más importante... No por la tradición, no. No. Tradicional, sino dentro de la ortodoxia mantenerse, es lo católico, lo que arma lo universal y que lo une, ¿no? Monseñor, muy interesante, le agradezco mucho. Sí, Algún soy día agradecido. trataremos más detalladamente, ¿no es cierto?, algunos de los puntos. Yo le agradezco mucho. Gracias. Por haber venido y haber... Gracias bueno, por la invitación. y rendir este homenaje al primer concilio, ¿no? Ecuménico. Rezamos siempre a vivir la unidad, la misma unidad que vivimos en Nicea, vivimos hoy. Exactamente. Esto es lo que es más importante, que refleja la fe de Cristo cuando dijo Cristo, sean uno como yo soy con el Padre uno. Claro. Muchísimas gracias. Gracias, gracias Juan. A todos ustedes, bueno, creo que ha sido muy interesante, por lo menos para rescatar, ¿no es cierto?, esta análisis, visión, ¿no es cierto?, de lo que fue el primer concilio ecuménico de Nicea. Les agradezco mucho por acompañarnos, los espero en otra entrega de Contracara aquí por TLV1, toda la verdad primero. Gracias.